Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Coco TV. Está con color. Señores, a ustedes las gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Recordarles que ahora mismo estamos en vivo a través de YouTube, que usted nos puede seguir a través de las plataformas digitales como Facebook, en Instagram y en TikTok. Señores, hoy yo traje el cuco de todos los hombres dominicanos. Yo no sé si la cosa ha cambiado, pero el tema de los urólogos, el dominicano no lo ve muy bien. Hoy contamos con la presencia del urólogo Marcos Arias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo usted se siente? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Doctor, yo inicié el programa porque de verdad el hombre pone como ese pero al momento de chequearse. ¿Cómo está el hombre dominicano en la actualidad al momento de visitar un urólogo? Siempre hay esa resistencia inicial, pero por suerte el hombre cada vez está entendiendo más que la medicina, mientras más preventiva es, pues más curativa es a la vez. No es lo mismo diagnosticar una enfermedad a tiempo que una enfermedad que ya haya avanzado. Entonces el hombre le tiene más miedo a la enfermedad actualmente que a ir al urólogo. Entonces, por suerte están yendo cada vez más. Ya hay como más confianza al momento de ir o hay un escudo. Siempre hay, pero luego que ya van hablando y exponiendo sus problemas, pues se van soltando. Doctor, el tema del dedo con el hombre, ¿cómo ustedes lo están manejando? El hombre dice, yo no, yo no quiero, no hay otro método. ¿Han cambiado esa modalidad de hacer el examen de la próstata con el dedo? El examen de la próstata es un examen integral, o sea, conlleva exámenes de sangre, que quizás es más importante incluso que el tacto rectal, pero no lo sustituye. Entonces el tacto rectal es necesario porque es la única manera de donde se puede tocar la próstata, y en pacientes que tienen exámenes de sangre normales, a veces el dedo es que nos dice que hay alguna alteración. Entonces, lamentablemente no se sustituye. Nunca se puede obligar a un paciente. Si el paciente se niega, pues debe asumir el riesgo. Pero yo siempre le digo al paciente, mire, son 3-5 segundos que dura el tacto rectal una vez al año, que pueden significar pues la diferencia entre la vida y la muerte a largo plazo. Entonces no vale la pena mantener ese tabú. Doctor, es que la ciencia ha avanzado bastante. Yo por un lado entiendo al hombre cuando dice, si la medicina ha avanzado tanto, ¿por qué el examen de la próstata continúa siendo con un dedo? Claro, lo que pasa es que la medicina avanza en tecnología, en métodos diagnósticos, pero el examen físico sigue siendo la piedra angular de la medicina en todas las especialidades. No es lo mismo tener una serie de papeles, de imágenes impersonales, aunque tengan un nombre ahí, que tener el paciente al lado, que con esto que tengo de exámenes y la examinación del paciente, pues ya tengo un diagnóstico integral. Entonces, no, lamentablemente eso nunca va a pasar de moda. Ya ustedes saben, señores, hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el varicocele. Doctor, ¿qué es varicocele? Sí, la manera más fácil de entenderla es las varices. Las varices que normalmente le salen con más frecuencia a las mujeres en las piernas se deben a un estancamiento de la sangre al devolverse hacia el torrente sanguíneo central, hacia el corazón. Entonces, en los testículos existen una serie de venas en forma de una red que se llama plexo venoso testicular, que recoge la sangre de los testículos y la devuelve a las venas que van a terminar llegando al corazón. Entonces, cuando hay algún déficit, alguna alteración en ese drenaje, en ese mecanismo de drenaje que va en contra de la gravedad, porque es desde abajo hacia arriba, se estanca la sangre y eso es lo que se conoce como varicocele. Son varices testiculares. ¿Puede causar dolor? Sí, uno de los principales signos es el dolor. El paciente siente un dolor que puede ir de leve hasta intenso, dependiendo de la severidad muchas veces del varicocele.
pero también puede causar otras alteraciones que pueden llegar a ser un poco incluso más preocupantes, porque el dolor al fin y al cabo es subjetivo, es lo que el paciente siente. No todo el mundo lo percibe igual. Pero por ejemplo la atrofia testicular se puede dar, que es el que el testículo vaya perdiendo tamaño y por lo tanto función, y también lo que es la infertilidad que se puede asociar al varicocele. ¿Con varicocele se nace o se podría desarrollar? Bueno, las dos cosas. Se pueden hacer con las razones para presentar el varicocele, la predisposición. Ya sea, se ve más frecuente en hombres, hombres de tamaño, de estatura alta, de complexión flaca, porque tienen menos grasa abdominal que protege esas venas y provoca menos efecto de regurgitación, que es lo que se conoce como cuando la sangre se devuelve. Entonces, es más frecuente en hombres altos y flacos. O sea, que a usted le llega un hombre, por ejemplo, flaco y alto y existe muchas posibilidades de que tenga varicoceles. Pero es que nosotros siempre vivamos atacando al hombre gordo, doctor. Bueno, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces, sí, se calcula que el varicocele existe en un 15% de la población general, o sea, de la población masculina general. Pero cuando tenemos un paciente con dolor testicular y tiene estas características físicas, con frecuencia pensamos en varicocele más fácil que en una persona que tenga otro tipo de complexión. El varicocele podría verse a simple vista en los testículos del hombre. Sí, así como todas las enfermedades casi siempre hay grados y va desde grado 1 hasta grado 4 o grado 5 y los grados más altos, 4 o 5, puede llegar a verse a simple vista. Hay un signo muy característico que se conoce como signo de bolsa de gusanos. Una bolsa de gusanos es lo que usaban los pescadores anteriormente para ir a pescar, con una bolsita con los gusanos, una fundita, como decimos comúnmente los dominicanos, y así mismo se ve la bolsa escrotal, con las venas tortuosas en el interior, parecerían como si tuvieran lombrices o gusanos dentro de ese escroto. Ya esos son casos severos. ¿El varicocele solo da en un testículo o podría un hombre tener varicoceles en ambos testículos? Sí, es más frecuente que se vea del lado izquierdo por la manera en que drena la sangre desde la vena testicular, que en el lado izquierdo drena en un ángulo de 90 grados, lo que sería como una forma de T. Y eso hace que sea más fácil que se dé la regurgitación, que se devuelva la sangre. Mientras que en el lado derecho la vena testicular drena en una manera oblicua, lo que hace que su mecanismo de válvula sea más eficiente. Por eso es más frecuente del lado izquierdo, pero se puede dar de manera bilateral. ¿Un hombre con varicoceles no puede ser padre? No es que no puede, pero está muy asociado a la infertilidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadística para que sea entendido más fácil. Por ejemplo, un 40% de los pacientes, aproximadamente un 40% de los pacientes que tienen infertilidad primaria, o sea, una infertilidad directamente asociada a un daño testicular, tienen varicocele. Pero de los pacientes que tienen varicocele, no todos van a desarrollar infertilidad. Al contrario, hay un alto porcentaje de ellos que no van a ser infértiles. Entonces, cuando tenemos un paciente infértil que encima le diagnosticamos un varicocele, pues ahí podemos buscar la relación y muchas veces operando o resolviendo el varicocele se puede devolver la fertilidad al paciente, siempre y cuando no hayamos llegado al diagnóstico de manera tardía. Por ejemplo, un hombre que tenga varicoceles y no desee, por ejemplo, tuvo hijos y ya tiene una evaluación de varicoceles. Sí. Entonces, ¿podría convertirse en padre nuevamente? Sí, sí puede, pero el varicocele a largo plazo, a medida que pasan los años, puede ir empeorando la condición de infertilidad. O sea que un hombre puede presentar, y es frecuente que nos llegue hacia la consulta, que tuvo un hijo hace 10, 12 años y ahora está buscando un segundo hijo, ya sea porque tiene una nueva pareja o por la razón que sea, y se le dificulta, le cuesta. Entonces ahí le hacemos los exámenes y descubrimos que tiene un varicocele. Entonces quizás tenía ya el varicocele anteriormente, pero ha ido empeorando su forma o su condición de fertilidad conforme pasan los años. Entonces eso puede ocurrir. ¿Se cura el varicocele? Sí, claro. ¿Y sí. cómo se cura? Se cura con una cirugía bastante sencilla que se llama varicocelectomía, que es simplemente incidir y extraer esas venas, cortar y extraer parte de esas venas que están dilatadas, para que así se mejore el flujo de sangre, el retorno venoso de las venas testiculares y provocar que se mejore el mecanismo por el cual esta sangre estancada causa el daño en los testículos. ¿Qué proceso de recuperación lleva esa cirugía? Una cirugía ambulatoria generalmente, o sea que el paciente se iría el mismo día de la cirugía, conlleva un cierto reposo
de inicio de unos 3 a 5 días, un reposo inicial, pero un reposo ya de esfuerzo físico, sobre todo de levantar peso, de hacer actividades físicas demandantes, que pueden ir desde 1 a 2 meses dependiendo del grado. Porque si el paciente pues hace este tipo de actividad antes de tiempo, pues el varicocele puede regresar, puede volver, puede incluso empeorar. ¿Un hombre que haya sido operado con varicoceles puede sostener relaciones sexuales? Sí, claro. Después de las primeras, de los primeros días o semanas de la cirugía puede volver a su vida sexual normal, claro que sí. Y para volver a ser fértil, entonces, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Cuántos meses tendría que esperar? Todo dependería del daño que tenía previo. Normalmente lo que ocurre con el varicocele en manera inicial es que causa daños en la forma de los espermatozoides y en la velocidad de estos. Entonces, si ya tenemos ese diagnóstico y también tenemos el diagnóstico de varicocele y decidimos operar al paciente, pues debemos reexaminar el esperma en aproximadamente un mes para ver si haya habido algún cambio en esas formas y la velocidad de los espermatozoides. Si el cambio se ha dado en positivo, pero todavía no es suficiente, pues se le da seguimiento. Entonces, el paciente puede volver a la fertilidad muchas veces cuando los casos son leves, pues ya a partir del segundo mes de cirugía. Y después de la cirugía, por ejemplo, ¿cuál sería el acercamiento que tiene con el urólogo? ¿Lleva tratamientos? ¿Bebe pastillas? ¿Cómo se da ese proceso? Normalmente, con la cirugía del varicocele también conlleva un tratamiento clínico, pastillas, medicamentos, o más que medicamentos, soportes multivitamínicos. Antioxidantes que ayudan a la salud del espermatozoide, a la mejor formación de los espermatozoides, que de la mano con la cirugía del varicocele pues puede potenciar la recuperación. Entonces esos medicamentos, esos suplementos alimenticios pueden variar en el tiempo en que se debe tomar, pueden ir desde 1 mes, 3 meses, todo va a depender. ¿Es frecuente el varicoceles aquí en la República Dominicana? Sí, bastante frecuente, bastante frecuente. Hasta 15% de la población masculina puede presentar varicoceles. Lo que pasa es que no todos los varicoceles van a tener el mismo grado de severidad ni el mismo grado de efecto en la salud testicular y por lo tanto no todos se van a operar. ¿Y cómo ustedes lo clasifican, los grados? Los clasificamos de manera física, al simple vista, del 1 al 5, dependiendo de la visión. Un varicocele que no sea palpable, que no se pueda examinar, que al examen físico no lo encontremos, podemos clasificarlo como un varicocele grado 1, siempre y cuando haya un diagnóstico sonográfico, porque el diagnóstico se debe confirmar por una sonografía Doppler que nos mide la vasculatura, el flujo de sangre hacia los testículos. Entonces, si tenemos un diagnóstico sonográfico, pero clínico no lo apreciamos, podemos decir que es un grado 1. Si ya por el contrario tenemos un diagnóstico que es a simple vista se puede ver ese signo de bolsa de gusano, testículo más tortuoso, aumentado de tamaño, pues ahí podemos decir que es un grado 4 o grado 5. Entonces tendría que hacer la combinación visual y también la del estudio. Sí, el estudio es importante porque es la que nos mide el flujo de sangre y al final esto es una patología vascular, o sea, es una enfermedad que depende del flujo vascular. Entonces el estudio Doppler es el que nos va a decir con exactitud qué grado de compromiso vascular tenga. Si se hace el estudio Doppler, obligatoriamente tendría que hacerse el estudio de ¿cómo se llama? Espermatograma. El espermatograma. Uh-huh. Yo lo recomiendo así porque debemos tener una base de cuál es el estado del esperma de ese paciente. Si el paciente tiene un diagnóstico de varicocele, lo ideal es tener un estado de cómo, o sea, una idea de cómo está su espermatograma, cómo está su esperma. Si ya el paciente tiene hijos y no tiene deseo de tener más hijos, pues quizás ahí sea diferente. Pero un paciente que no ha tenido sus hijos todavía, que es importante tener una idea de cómo es su salud de esperma. Porque si hacemos la cirugía, queremos ver el progreso, queremos ver los cambios. Entonces, si no tenemos una idea de cómo está anteriormente, no vamos a saber qué tanta mejoría le provocó la cirugía. Un paciente que tenga, por ejemplo, su espermatograma malo, que todos los espermas salieron malos, pero que no quiera operarse, ¿podría tener una solución a través de un tratamiento? No, generalmente no. Primero debemos determinar que el daño de espermatograma está asociado al varicocele. Que sea un daño, o sea, que sea una alteración reversible, que se pueda revertir, ya sea con la cirugía o con medicamentos, con algunos suplementos. Pero una alteración del espermatograma severa rara vez se puede mejorar solamente con tratamiento, siempre si está asociado a un varicocele. Hay otras causas de infertilidad
que sí pueden requerir medicación. Ya eso es algo más complejo. Pero si es asociado al varicocele, rara vez va a mejorar solamente con medicamentos. ¿El varicocele se opera una vez o hay pacientes que requieren varias cirugías? Normalmente se debe operar una sola vez, pero hay pacientes que les recurre la enfermedad. O sea, para yo resolver un varicocele de un paciente no necesito varias cirugías, con una es suficiente. Ahora, con el tiempo el paciente puede volver a presentar el varicocele y requerir nuevas cirugías. Claro que sí. En el caso del seguimiento, ¿cómo un médico por lo general suele darse cuenta de que su paciente tiene varicoceles? ¿Cuál es la primera causa que el paciente va y visite el urólogo? Bueno, normalmente son pacientes jóvenes que no necesitan quizás un examen sonográfico de rutina. Si el paciente no presenta síntomas, no va a buscar esa opción, no va a preguntar esto al médico. Pero dentro del examen físico urológico debemos hacer un examen genital básico. Y al palpar el escroto, los testículos, si notamos que hay una sospecha de varicoceles, pues debemos confirmarlo con un estudio sonográfico. Pero si el paciente no tiene ningún síntoma de dolor testicular, de sensación de atrofia, de que un testículo se está poniendo más pequeño, o de por sí ya dice, no, yo tengo un año buscando tener un hijo con mi pareja y no lo logramos, entonces quiero revisarme. Si no hay estas condiciones, no sabemos si el paciente tiene varicocele, a menos que lo veamos o lo palpemos en el examen físico. Las principales causas de un hombre desarrollar varicoceles. Las principales causas son la predisposición genética, por la condición física, es una condición más, así como las mujeres no todas van a presentar varices, pero hay algunas que por herencia todas en su familia presentan varices. Es más o menos el mismo concepto. Puede ser un varicocele adquirido, por ejemplo, un paciente que realice mucha fuerza, que haga levantamientos de pesa. Si tenía la predisposición pero no lo iba a desarrollar, pues esto se lo puede desencadenar. O sea que básicamente va asociado al aumento de la presión testicular por esfuerzo físico, pero también debe ir de la mano casi siempre de una predisposición genética. Y el tema de esta nueva modalidad de pantalones ajustados y esos boxers, porque ahora el hombre sale a comprar un pantalón cuadrado y no lo encuentra por ningún lado. El hombre anda apretado ahí como un trinquete. Sí. ¿Afecta? Puede afectar, pero los pantalones, por más apretados que sean, generalmente no llegan a ser tan apretados en la zona genital. Pero yo recomiendo que no se utilice ropa, ni ropa interior, ni ropa en general que sea muy ajustada. Pero también la ropa muy laxa, muy suelta, pues por la gravedad los testículos pueden colgar más y eso provocar algunos síntomas. Quizás no aumentar el varicocele, pero si ya lo tienes puede empeorar el dolor, la incomodidad. O sea que debe haber un equilibrio entre una ropa interior o ropa en general que sea que dé soporte, pero que no sea ajustada, que no apriete. Al momento del hombre elegir, por ejemplo, una ropa interior, ustedes como médico, ¿qué recomiendan? ¿Un boxer o un pantaloncillo tradicional como lo que se usaban? Bueno, existen las opciones de los famosos los brief o los trunks, que son ropa interior algodón, elástica, que dan algo de soporte sin llegar a ser ajustados. Yo particularmente no soy partidario de recomendar los boxers sueltos, lo que son pantaloncitos solamente, porque por la gravedad, los testículos colgando el día entero pueden provocar dolor. Y quizás no va a provocar un varicocele o un daño, pero el paciente puede quejarse de dolor, sobre todo si pasa mucho tiempo de pie. Y la ropa interior muy ajustada o la ropa interior tipo bikini, como les decimos, pues eso es esta opción. Si no es muy ajustada, es la opción de lo que le gusta al paciente, lo que prefiera a él por estética, básicamente. Y con relación a los colores, nosotros arrastramos, por ejemplo, un público dominicano que durante toda su vida utilizó calzoncillos de color blanco, pero hoy tenemos hombres que utilizan colores neutros, esos colores negros y a veces hasta diversidad de colores. ¿Podría afectar el color del uso de la ropa interior? No. Claro, por ejemplo, cuando hay alguna alteración, una patología, unas secreciones que estamos monitorizando, siempre recomendamos al paciente utilizar ropa interior blanca, primero para que se dé cuenta si las secreciones han mejorado o no, y segundo para que en caso de que se manche la ropa interior sea más fácil de limpiar con un blanqueador o lo que sea que una ropa de color. Pero en realidad no, los materiales sí, hay que tener cuidado con los materiales. No todo el mundo reacciona bien a los diferentes materiales de telas, los diferentes textiles, y algunos que pueden causar alergia, humedad, y esa humedad provocar quizás infecciones por hongos en la región inguinal o en la región de genitales. Entonces, si usted como paciente nota que tiene pues cierta sensibilidad o que al final del día por el tipo de ropa interior que utiliza nota mucha humedad en el área,
pues quizás lo recomendable sería cambiar de ropa interior y utilizar ropa interior de algodón, que permite mejor ventilación. Doctor, ¿y estos hombres, por ejemplo, que se masturban y no tienen una buena cantidad de espermatozoides y que dicen, aquí falta gente, esto no está bien, esto no está normal? ¿Cuáles serían las posibles enfermedades que estarían enfrentando? Bueno, lo primero es que habría que hacer un espermatograma en las condiciones que se debe realizar, que es el paciente debe durar por lo menos 4 días de abstinencia sexual, o sea, de cero eyaculación, ni por masturbación, ni por relaciones sexuales de ninguna vía. Entonces, si ahí vemos que en esas condiciones el espermatograma está normal, quizás sea el exceso de masturbación el problema. Un exceso de masturbación puede provocar que nunca se lleguen a formar la cantidad de espermatozoides suficiente porque no se almacenan, no se maduran y puede llegar a tener cierta infertilidad en ese caso. ¿Cuántas veces a la semana sería lo más adecuado que un hombre se masturbe? Esto, un número como tal, no podríamos decir. Lo ideal es que el paciente pueda mantener una salud sexual, o sea, una vida sexual saludable. La cantidad pues va a depender. Si usted está buscando un embarazo y no lo logra, pues ahí debe ir de un médico para realizar una estrategia específica para usted como paciente y la pareja, para esa pareja en general. Si el paciente tiene una fertilidad normal, tiene sus hijos, y pues la cantidad de eyaculaciones a la semana va a depender de lo que su vida sexual le permita, siempre y cuando siempre recomendamos que sea saludable, que no haya promiscuidad, que si tiene múltiples parejas, pues bueno, se proteja, etcétera. Pero un número más o menos, o sea, mayor o menor, no existe realmente. La cantidad de veces que una pareja sostiene relaciones podría aumentar esa posibilidad de lograr un embarazo. Sí, claro. Es que todo va a depender. Si es una pareja que no tiene problemas de fertilidad, que hayan tenido hijos, pues la vida sexual, como la lleven, no va a ser problema. Ahora, si es una pareja que tiene dificultad para lograr un embarazo, pues ahí normalmente se hacen estrategias, se habla de lograr lo que se llama el método del ritmo, de que se calculen los días de ovulación de la mujer para en esos días guardar espermatozoides, por así decirlo, que los días previos no haya relaciones sexuales, no haya eyaculación, para que aprovechen esos días para tratar de lograr el embarazo. Un hombre que desea tener una buena salud, ¿qué tendría que hacer para que sus espermas tengan fuerza y tengan mucha velocidad? Lo principal es el estilo de vida, una buena alimentación, evitar el cigarrillo. El cigarrillo es el principal factor de riesgo de daño en la forma de los testículos, en la forma de los espermatozoides no asociadas a enfermedad, o sea, el principal factor ambiental que podemos ver que afecta a la salud espermática. Una vida activa, o sea, el ejercicio es muy importante, el ejercicio aeróbico, o sea, realizar ejercicio cardiovascular, pues todo eso es muy importante a la hora de mantener una vida sexual y reproductiva saludable. Doctor, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos hombres que se creen unos caballotes, que la pueden toda y al momento del acto sexual pues no tienen buena resistencia. Sí. Este tipo de hombres que entiende que al momento de tener una primera relación va a embarazar de inmediato a la mujer y luego no se da. ¿Cómo ustedes como urólogo manejan este tipo de conversación? Porque usted llegara a un consultorio pensando que usted es un caballote, que usted va a embarazar a la primera y que no se dé, que le hagan una prueba y que resulta que los espermas están malos. Sí. ¿Cómo manejan el paciente emocionalmente? Sí, eso es un tema complejo, porque nosotros como urólogos pues podemos tener cierta experiencia en la parte emocional de cómo manejar a los pacientes, pero llega a puntos donde quizás necesitamos ayuda ya de un terapeuta, y en esos casos pues uno le explica al paciente y a la pareja, miren, deben buscar tanto ayuda reproductiva, o sea, quizás necesiten un especialista en reproducción asistida, y también quizás un terapeuta de pareja que les pueda orientar en estos sentidos. Sí, existe mucha desinformación, tanto en los hombres como en las mujeres, pero tradicionalmente más en los hombres, de cómo debería ser tanto la sexualidad como la reproducción. Entonces, poco a poco eso se va cambiando a medida que el hombre va adquiriendo más conocimiento. Pero sí, todavía existen muchas complicaciones, muchas alteraciones emocionales cuando estos casos no se dan como deben darse. Doctor, nosotros tuvimos una época que un hombre de 45 años era un superhombre. Aquí en la República Dominicana, esos señores de 75 todavía estaban embarazando mujeres, y en la actualidad nosotros tenemos hombres de 35 que no embarazan. ¿A qué usted entiende este cambio? Bueno, primero,
hay varias cosas que hay que tener pendiente. Primero es que como se entendía la sexualidad antes no es igual que ahora. Las mujeres generalmente eran sumisas y no hablaban de esto, a menos que tuvieran un círculo muy, muy íntimo. No hablaban con sus parejas. Entonces los hombres muchas veces pensaban que estaba todo bien, que eran superhombres, pero en realidad ya venían teniendo cierto declive en la vida sexual. Sí es cierto que antes había quizás niveles de testosterona más elevados. Se viene estudiando de hace ya décadas, las últimas décadas, que ha habido una disminución en el promedio de testosterona, de la hormona sexual masculina, en los hombres modernos. Mucho tiene que ver por la vida sedentaria, el tipo de alimentación, el estancamiento que tenemos en este sentido, que la vida productiva no ha ido en equilibrio con la salud en general. Entonces, esto sí existe. Entonces, también se está trabajando en ese sentido. Entonces, lo ideal es mantener un equilibrio. Si usted mantiene una vida equilibrada, lo más saludable posible, tanto en alimentación como en ejercicio físico, es menos probable que tenga este tipo de problemas. Pero cada vez son más frecuentes por esto, porque tenemos hombres jóvenes que tienen un tipo de vida que en realidad biológicamente van a tener más edad que la cronológica. Y con el tema de la cantidad, por ejemplo, nosotros tenemos hombres que solo pueden llegar una sola ocasión. En cambio, tenemos hombres más resistentes que hasta en 3 ocasiones. Claro. ¿Usted entiende, por ejemplo, que a qué se debe esta variedad de que hay hombres que sí pueden varias ocasiones llegar y hay otros que solo pueden en una sola ocasión? Eso varía mucho y va a depender, como lo que hablamos, va a depender mucho del tipo de vida que lleve el paciente, como sea el hombre como tal. Si es un hombre totalmente saludable, en buen estado físico, generalmente va a tener más resistencia también en la parte sexual. Interviene mucho lo que es el estrés laboral, el estrés general de la vida, el cansancio físico, ansiedad, todo eso interfiere mucho en el desempeño sexual. Entonces, un paciente que tenga todos estos niveles, tanto de estrés, de ansiedad, controlados o bajos, va a tener mejor desempeño, siempre y cuando tenga una salud cardiovascular. Es muy importante que entendamos que el pene como tal es un órgano vascular, es un órgano que funciona con sangre. Y si nosotros tenemos una mala salud cardiovascular, porque tenemos presión alta, colesterol alto, diabetes, etcétera, uno de los primeros órganos en verse afectado es el pene. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que van a la consulta del urólogo porque tienen disfunción eréctil, tienen disfunción sexual, y ahí descubrimos que es diabético y no lo sabía, que tiene el colesterol muy alto y no lo sabía. O sea que muchas veces el precursor de las complicaciones a largo plazo de los síntomas cardiovasculares es la disfunción sexual. De acuerdo, por ejemplo, a las estadísticas médicas, ¿qué hombre tiene más posibilidad de embarazar? ¿Un hombre delgado o un hombre con sobrepeso? Más que el sobrepeso, hablemos del síndrome metabólico, porque tenemos síndrome metabólico en hombres delgados también, o sea, que es la diabetes, la dislipidemia, etcétera. Sí es cierto que la obesidad va a ir asociada a mayor complicaciones de salud en general, y esto puede ser incluso una de ellas, muy de la mano, porque a mayor obesidad, menos hay más desequilibrio hormonal en los pacientes. Los hombres muy obesos pueden tener niveles de testosterona bajos y niveles de estrógenos muy altos. O sea, los niveles de estrógenos que todos tenemos pueden ser muy altos y eso provocar un desequilibrio hormonal que puede terminar en una infertilidad. Entonces, si vemos desde el punto de vista puramente de peso, sí, el sobrepeso se asocia a mayor complicaciones. Pero también es importante para que la persona que no tiene sobrepeso no piense que está todo bien, que es el estado metabólico. O sea, la salud desde el punto de vista de colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión arterial, todo eso en un paciente, no importa el peso que tenga, causa problemas cardiovasculares y en general va a terminar causando problemas sexuales también. Señores, yo no sé si ustedes que están ahí en casita han escuchado la frase, doctor, el dominicano dice que no hay hombre que embarace más que un delivery, que usted no se lo puede dejar ni ver del delivery. ¿Es cierto que el hombre pobre embaraza con más frecuencia que un hombre de clase alta? Bueno, esa es la percepción, ¿verdad? Estadísticamente no tenemos cómo comprobarlo, pero todo el mundo sabe que en bajos niveles socioeconómicos tenemos un aumento en la tasa de natalidad, pero no es tanto por las razones orgánicas o médicas, sino es un tanto por la parte educativa. La persona de clase media generalmente tiende a calcular mejor las posibilidades de manutención de esos hijos que va a tener.
Entonces, por eso vemos que quizá en medios como el nuestro, las personas se cuidan y tienen 2, 3 hijos a lo máximo. Doctor, depende. Hay Sí. clase media y clase alta que están en búsqueda de un bebé Sí. constantemente y ese bebé nunca llega. Sí. Esa mujer nada más acostarse con un delivery para que usted vea. Entonces, eso puede de ahí pasar. es que llega la frase de Sí. que posiblemente el hombre de clase baja embaraza con más facilidades. Hay un tema de medio ambiente, de alimentación, de seguimiento. No, yo entiendo que básicamente es un tema educativo. Lo otro es percepción. No tenemos estadísticas que podamos sostener esto más allá de la percepción, pero sí también tenemos que tener pendiente que estos trabajadores informales muchas veces son muchachos jóvenes que están en el pico de la vida fértil. Entonces por eso tienden a ser más fértiles, a embarazar más. Mientras que un paciente ya, un hombre que pase de cierta edad, no es que disminuya totalmente su fertilidad, pero su pico de edad fértil va bajando. No tanto como en las mujeres, que generalmente con la menopausia ya sí vemos que su vida fértil termina. En el hombre puede prolongarse básicamente toda la vida, pero sí que hay un pico de fertilidad, claro que sí. Estamos hablando de juventud, ya usted planteó ese tema. Doctor, hay muchos hombres jóvenes que están utilizando píldoras para Así es. tener un buen rendimiento sexual. ¿Cómo se visualiza a largo plazo la sexualidad de este hombre que consume a temprana edad estas cápsulas? Principalmente, estos medicamentos depende de cuáles sean. Lo primero, existen muchos productos que venden de manera informal que mejoran la sexualidad, pero como un efecto secundario, que tienen otros efectos deleterios para la salud, que aumentan la frecuencia cardíaca y por lo tanto provocan una erección, pero como efecto adverso. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, lo primero es que evite lo más posible acercarse a estos tipos de productos. Si siente que tiene algún problema, vaya a un médico, porque hay medicamentos muy seguros. Lo segundo es que un paciente joven con una buena salud en general no debería necesitar medicamentos. Muchas veces acuden a estos medicamentos por desconocimiento, por querer un rendimiento que no es real, que no es natural. Y esto va de la mano de una alteración en lo que es la percepción de la sexualidad normal. Muchas veces los pacientes desde muy jóvenes entienden que la sexualidad es esos videos que pueden encontrarse, que le mandan por WhatsApp, que creen que eso es lo normal y quizás no ven el trasfondo de esto. Son películas muchas veces producidas, hay un equipo alrededor, hay sustancias que se utilizan para poder grabar a ese ritmo y hay ediciones, hay tomas, etcétera, etcétera. Y eso los pacientes jóvenes generalmente no lo van a entender de inicio. Entonces van con esa alteración en la percepción de lo que es la sexualidad normal y como no tienen ese rendimiento, pues van a buscar suplementos y ahí pueden caer con medicamentos que pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, si hay una alteración si de inicio se entra a la sexualidad de manera distorsionada, pues a largo plazo va a tener siempre una sexualidad distorsionada, a menos que busque ayuda de un terapeuta sexual, un psicólogo en general. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, señores, a nosotros no nos gusta el arenque. Nosotras como mujeres lo rechazamos, pero el hombre dominicano tiene la creencia de que se va a poner como un trinquete si come arenque. Sí. ¿Es cierto que el hombre mejora su actividad sexual si come arenque? Bueno, hay cierta... con la comida del mar que sí puede tener cierto aumento en el deseo sexual y en la potencia sexual de manera momentánea, claro que sí. Eso es así. O sea que no se le puede dar arenque a ese hombre en la casa si es muy activo. Bueno, eso depende de lo que desee la pareja, claro. ¿Solo lo del mar o hay algún tipo de alimentación que pueda contribuir con aumentar el deseo sexual y establecer un mejor rendimiento? Pues básicamente es el tipo de alimentación. Hay alimentos que van a hacer el efecto contrario seguro. Por ejemplo, el exceso de carbohidratos, de almidones. Si lleva una comida muy cargada de carbohidratos, pues es difícil que vaya a tener un buen desempeño sexual ese día, porque el metabolismo es más lento. Lo mismo que las carnes rojas. O sea, si usted tiene una comida muy cargada de carnes rojas, también enlentece el metabolismo. Y para poder digerir esos alimentos, el flujo de sangre del cuerpo se dirige hacia el abdomen y por lo tanto habrá menos disponibilidad de sangre para provocar erección y buen desempeño sexual. Entonces, básicamente es que a mayor tiempo necesario para digerir ciertos alimentos, pues obviamente va a tener menor desempeño sexual. Doctor, hay mujeres que son expertas probando y oliendo el semen. ¿Es cierto que dependiendo la alimentación el semen cambia de olor y cambia de sabor?
Bueno, de sabor no, no podría decirle, pero de cuanto al olor, ¿qué le puedo decir? Sí, todas las secreciones corporales, dependiendo del tipo de alimentación, puede verse afectado. Su consistencia, su color, incluso el olor. Lo vemos principalmente con la orina, por ejemplo. Cuando el paciente tiene ciertas alimentaciones o ingiere cierto tipo de alimentos, puede haber cambios en la coloración de la orina y en el olor. Entonces sí, se puede ver. Perfecto. Ya el grado de experticia depende de la No, mujer. es que hay creatividad. Doctor, yo he escuchado casos de mujeres que hasta se lo ponen como mascarilla en el rostro, de que la espinilla, que mejora la piel. Yo no sé, pero creencias hay. Doctor, Bueno. ¿dónde usted se encuentra ubicado? La clínica, el horario de trabajo, Claro. todo sobre usted. Sí, yo trabajo en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el Homs, en el consultorio 521. Mis redes sociales pueden seguir en Instagram, @drmarcosarias, como de Dr. Marcos Arias. Ahí pueden ver el contenido que generalmente se sube educativo sobre todo. Y pues ahí también están los números de contacto y la manera de contactarnos. Perfecto. Señores, ustedes que están ahí en casita, pórtense muy bien. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente en el Sapo en la Sopa. No hagan desarreglo, que hoy estamos a 14 y yo sé que ya ustedes como que están haciendo plan para este fin de semana largo. Tómenlo con calma. Chaito pues.